Estoy muy contento, Liz, de tenerte acá, sobre todo porque eres una persona, un personaje para toda la gente muy importante, muy carismático, alguien que transmite veracidad, autenticidad. Entonces me alegra poder compartir contigo hoy. No, contenta estoy yo y me siento súper honrada con esa presentación que he hecho, así que lista para mantener esta conversación amena, que fluya entre amigos y bueno, estoy lista para responder tus inquietudes. No, sabes que estaba pensando, digo, Liz, ¿cuál ha sido ese medio de comunicación que más te ha impactado? ¿O cuál ha sido esa camino tuyo en el mundo de la comunicación? Sabes que un camino bastante largo, ¿no? Parece mentira, ya son más de 20 años. En realidad, comencé en el 97 Wow. y desde ahí pues hasta acá he pasado por varias experiencias. He tenido la bendición de poder desenvolverme en diferentes ámbitos de la comunicación, televisión, radio, he escrito para revistas. Entonces he probado como un poquito de todo, relaciones públicas. Definitivamente la televisión es lo mío. Ah, es el que Es, más te gusta. es lo que me encanta, lo disfruto al máximo, pero cada cosa que hago, la radio, es que son distintas cosas, ¿sabes? Yo siento que en la televisión paso por dos caminos. Uno que es la lista de las entrevistas, del noticiero nacional, donde no te puedes salir mucho quizás del parámetro ya que existe en ese noticiero, la lista del noticiero de la comunidad, que es más flexible, más cercano, donde puedo comentar. Pero de ahí viene, por ejemplo, la radio. La radio la amo porque no hay libretos. Sí, claro, hay una guía, ¿no? Pero de ahí eres tú. Es como que te permite ser más auténtico. Comienzas a fluir, a crear. Fluyes y eso te lleva también a ser responsable, a estar preparado, a tener un dominio, como en todo, ¿no? Y luego escribir me gusta mucho porque también es como una especie de terapia. Me aprendo de cosas que a lo mejor no hago en el día a día. Yo te cuento que estuve muchos años escribiendo para una revista temas de salud. Y me gustaba De mucho salud. ¿Cómo porque así te gusta? mucha gente me decía, ¿cómo así? Le digo, ¿sabes qué? Porque es un campo que me llama la atención y del que aprendo siempre. Cada vez que tenía un tema que hacer, tenía que entrevistar al especialista y aprendía muchísimo y me nutría mucho, ¿no? Entonces, lo disfruté. El tiempo que duró, lo disfruté muchísimo. Y como te digo, resulta como una terapia. Y las relaciones públicas, que es lo que menos hago y lo hago esporádicamente, pero lo hice durante muchos años, me permitió también desenvolverme en otro campo de acción, aprender otras cosas. Yo creo que todo ha sido un aprendizaje constante, nunca dejas de aprender y me ha permitido, desde cualquiera de los ámbitos en los que me he desenvuelto, a estar cerca de la gente, que es lo más importante para mí. O sea, lo que más te gusta es conectar con las personas, Muchísimo. poder conversar, contar Sí. experiencias. Y ahora que hay muchas redes sociales, hay muchas informaciones falsas, muchas veces que nos detonan a nosotros, inclusive en ansiedad, en depresión, por lo que se comunica. ¿Cuál sería esa experiencia tuya que dirías, a dónde debemos de seguir? ¿A quién debemos de seguir en este momento? Hay tantos influencers, tantos comunicadores. ¿Qué debemos de hacer? Sabes que yo creo que las redes sociales tienen su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Lo positivo es esa posibilidad de conectar, ¿no? Lo que mencionábamos, la inmediatez, pero una inmediatez con responsabilidad. Hoy vivimos lo contrario. Siento que hoy prima esa inmediatez. Te enteras de lo que pasa en cualquier lado del mundo en el momento que ocurre, pero hay esa desesperación por ser el primero en contarlo. Entonces, como hoy, si lo cuento más rápido y tengo la imagen, tengo más likes, eso pesa. Y muchas veces caes en la irresponsabilidad de ni siquiera constatar una información y sin medir las consecuencias de lo que eso pueda llevar o sin medir las consecuencias del dolor que pueda generar. Tú sabes que yo cada vez que veo una imagen de alguien que fue asesinado, una víctima de Terrible. sicariato, que circula por todas las redes sociales, siempre me hago la misma pregunta. Me gustaría a mí, si es un familiar mío, que sea expuesto de Publicado esa así. manera. Y creo que nadie lo piensa. Nadie piensa en el dolor de la otra persona que recibe una y otra vez y que ve una y otra vez la imagen. Que sí, es una realidad, pero que no tiene por qué ser transmitida o expuesta de esa manera. Pierdes el respeto a todo, le pierdes el respeto a los sentimientos de una persona, a su privacidad, al dolor de una familia. Entonces, creo que estamos llegando a un punto donde realmente estamos cruzando una línea que es muy delgada por querer sumar corazoncitos o por querer ser Likes, famoso, tener interacciones, más likes, porque viralidad. mientras más likes tienes, más reconocido eres.
pero creo que eso nos está llevando a actuar sin pensar y dejando de lado cosas tan importantes como la formación, los valores, los principios. Bueno, y tú tienes una maravillosa crianza. Como madre, ¿cuál es tu personalidad como madre? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Tienes un hijo de cuántos años? Tiene 7, va a cumplir 8 ya en poquito tiempo. ¿Sabes qué? Trato de que la base sea el amor, la comunicación y el respeto. Puede sonar muy trillado, pero es lo que recibí. Tú das lo que has recibido, yo creo, ¿no? Y ese es tu referente. Y trato soy una mamá muy amorosa, trato de educarlo con disciplina porque creo que también es necesario. Es necesario. Muy necesario. Los límites. Pero de conversar mucho con él. Mi hijo, no sé si porque ha sido criado entre adultos, siento que es un niño muy maduro con el que te puedes sentar a conversar, reflexionar, es curioso por naturaleza. Y creo que es súper importante eso, mantener ese diálogo, ¿no? Y sabes qué, sobre todo por todo lo externo que reciben. Hoy hay mucha información que llega por todos los canales. No hay filtro. No hay filtros y hoy nuestros hijos están expuestos, y a ti te debe pasar, a la tecnología porque es parte de los medios educativos. Es necesaria, pero hay que controlarla. Exactamente. Entonces, claro, pero eso abre una puerta a que entre mucha información, no solamente lo que ellos deben investigar, lo que deben buscar para su aprendizaje, sino a muchísimas cosas, a muchísimas cosas. Entonces, creo que hoy más que nunca se hace importante esa comunicación permanente, ese diálogo permanente. Yo trato de que mi hijo vea en mí la fuente para disipar cualquier inquietud, que él se sienta con la libertad de preguntarme lo que él quiera porque siempre va a encontrar una respuesta, ¿no? Y eso me lleva también a tratar de estar preparada, a ver escenarios ante una cosa, Son ante mucho más otra. rápidos nuestros niños que nosotros. Son rapidísimos, es verdad. Y tienen una habilidad para todo. Por ejemplo, mi hijo, yo siento que es más tecnológico de lo que yo soy, por si acaso. O sea, entonces digo, ellos van a un ritmo tan acelerado que eso también te lleva a ti, como digo, a tratar de estar un paso adelante, ¿no? Pero no te puedo negar que soy una mamá muy preocupada. Será quizás por estar permanentemente expuesta a la información que tú a lo mejor tienes una opción. Tú dices, no quiero ver noticias no hoy. Escucho. Me quiero desconectar, prefiero escuchar música en la radio, ver una serie en la televisión. Pero es parte de mi día a día. Yo sí estoy expuesta. Yo sí no me puedo desconectar. Yo tengo la obligación de estar informada. Y tengo esa preocupación permanente, ¿no? Digo, siento, por ejemplo, solo por ponerte un ejemplo, yo comparo mi infancia con la de mi hijo. Yo tenía una libertad tan plena de quedarme hasta las 8 o 9 de la noche jugando con mis amigos del barrio en una cuadra sin el miedo a que nada pasara, sin la intranquilidad de mis padres de pensar, estarán bien, no, siempre cuidándonos, pero sin esa sensación de angustia que hoy yo sí la experimento. Y veo que mi hijo no puede tener quizás una infancia como yo la tuve, así de libre, porque está expuesto a muchos peligros, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Me pasa y digo, lo mismo. ¿y qué va a pasar después? ¿Y a qué nos vamos a enfrentar cuando él tenga 15 años? Entonces, claro, convivo con eso, con el ir en el día a día, pero con esa preocupación del qué vendrá. Bueno, es que tú tienes información privilegiada y claramente, estadísticamente está pasando algo, sabes lo que va a pasar, tienes cierta información que muchas veces es muy difícil de manejar, pero ¿cómo haces para no cargar con todo ese peso de las noticias? Porque uno cuando se mete tanto en el personaje, como te he visto que lo haces al transmitir las noticias, ¿cómo no cargar con ese peso en nuestras espaldas y salirnos y, como decías hace un ratito, desconectarnos un rato de esta información? Sabes que no te voy a mentir, cada vez siento que resulta más complicado, ¿no? Sí. Pero yo trato de, cuando llego a mi casa, ese es mi refugio. Y cuando veo a mi hijo, toda la cara negativa que a lo mejor me deja la realidad que vive el país y que es lo que se transmite en un noticiero, se quede ahí. Entonces lo veo y él, claro, viene con su sonrisa, me recibe con su inocencia, a contarme todo lo que ha hecho, él lo que vio, lo que aprendió. Y trato de más bien de cargarme de eso, ¿no? Y como te digo, de separar. Y ya trato de separar la Liz profesional con la Liz mamá. Entonces llego y soy mamá 120% y mamá de jugar, de sentarme con él ya va creciendo, ¿no? Pero antes era, mami, entonces juguemos a los superhéroes. Tú eres Spider-Man y yo soy Pantera Negra, juguemos. Mami, ahora juguemos con los carros, juguemos. A mí me tocaba, yo le decía, mientras mis amigas que tienen hijas jugaban a peinar las muñecas y al tecito,
Yo tenía que jugar a los superhéroes, tenía que jugar a la pista con los carritos, adaptarme a otro tipo de juegos, pero ¿sabes qué? Siento que en ellos, o sea, en mi casa, en eso, en mi hijo, en mi familia, encuentro ese equilibrio, esa paz. Por ellos trato de decir, ok, esto se quedó ahí y voy a respirar un poco y me doy estas horas de oxígeno, de desconectarme del celular, de no estar pendiente de qué pasó en las últimas 5 o 6 horas. Y de ahí, claro, me toca retomar para prepararme para el día siguiente en mis entrevistas y voy otra vez, digo, ok, vamos a revisar de nuevo, pero sí trato de desconectarme de esa manera. Eso es muy importante. La verdad que encuentras refugio, encuentras la fuerza para salir otra vez como la de Fénix cada día. Sí. Porque con toda esa cantidad de noticias, oye, hay algo que la gente muchas veces no sabe. ¿Cuál es esa preparación que debes de tener para transmitir esas noticias? Me estabas contando ahora que después de que juegas con tu hijo, que me parece maravilloso, porque a mí me pasa lo mismo, cuando yo llego después del trabajo, me dedico un tiempo a jugar, a hacer esos Sí. personajes, que eso verdaderamente es un legado para nuestros hijos, porque si ellos ven eso en nosotros, seguramente van a hacer lo mismo y van a sentir esa felicidad cuando sean grandes. Pero ¿cuál es esa preparación que tú tienes antes de transmitir cualquier noticia? Bueno, yo diría que es constante, ¿no? Cuando yo te digo que hago un alto y trato de desconectarme, de dejar por ahí el teléfono, no es tampoco tan fácil, porque en cuestión de minutos pasa algo, ¿no? Pero lo que pasó, pasó, y lo voy a poder ver también después. Pero es una permanente actualización de información. O sea, tú me preguntabas hace un momento y creo que no concluí también en eso, ¿a quién sigues? A lo mejor yo como periodista busco esas fuentes informativas creíbles que están internacionalmente o incluso acá nacional, gente que ha construido su credibilidad, que yo sé que constata la información. Entre medios y colegas nos seguimos, porque uno puede tener acceso a una fuente, el otro a otra fuente, es la verdad, así se maneja, ¿no? Partiendo del mismo medio donde tú te desenvuelves. Entonces eso, agencias de noticias, como te digo, medios internacionales, son parte de mis fuentes. Entonces me actualizo permanentemente, los sigo, reviso las cuentas de las autoridades, tienes los contactos, ya tú haces también una especie de lobby con las personas que ya cruzas información y te dan datos relevantes. Entonces tienes que constantemente estar leyendo, instruyéndote, formándote. Y ya cuando me toca prepararme para las entrevistas, por ejemplo, sí me toca investigar y hacer un poco de historia, porque siempre tienes que tratar de contrastar con algo que ya pasó, lo que se dijo anteriormente. Entonces ahí se te toca sentarte, darte el tiempo y, como te digo, investigar, traer cosas de mucho antes, cotejar y así ir sacando tus datos de manera que tengas todo lo que necesitas al momento de sentarte frente a tu entrevistado. Claro, esa es la idea. Bueno, eso muchas veces, a veces cuando la gente dice, ¿cómo lo haces? Parecería que fuera tan fácil. Parecería que fuera tan fácil, pero en realidad estás siempre buscando información, constatando que sea real, que sea una fuente fidedigna, que sea una persona digna de ser escuchada, porque ahora como todos comunican o todos tratan de transmitir un mensaje, muchas veces no es tan cierto, sino que están buscando otros objetivos que no son de informar, pero me encanta escuchar eso. ¿Tienes algún personaje en tu vida al que tú admires, con quien sacas esa fuerza? Yo, en mi caso, es mi padre, a quien admiro con toda mi vida y es la persona quien ha aprendido tantas cosas. Pero tú tienes ese personaje que en esos momentos difíciles dices, ok, voy a hacer como él lo hacía, o voy a pensar como lo hacía. ¿Sabes qué? Yo creo que también muchas veces es esa frase hecha para algunos, ¿no? Pero mis papis, y yo diría los dos, porque son complementarios. De cada uno admiro algo específico, ¿no? A lo mejor yo te puedo decir de mi papi esa perseverancia, esa constancia, ese amor que lo llevaba muchas veces a dejar de lado el pensar en él para pensar en el bienestar de los suyos. Yo siento que trato de imitar eso, de pensar primero en los míos y estar siempre pendiente de ellos. Mi mami es una mujer perseverante, luchadora, fuerte, firme, amorosa. Entonces admiro su capacidad de resiliencia en muchas cosas, a los momentos duros, admiro su temple para actuar en circunstancias complicadas. Me falta mucho para eso, la verdad. Quisiera ser como es ella, más bien soy lo contrario muchas veces, pero admiro eso, ¿no? Y admiro, ¿sabes qué? En una época en la que vivimos actualmente, en que el valor de la familia cada vez se va disminuyendo, ellos van a tener 50 años de casados. Y ojo, no es que ha sido todo color de rosa.
han pasado por momentos complicados, ¿no? Como todo matrimonio, quienes estamos casados quizás sabemos y entendemos a lo que me refiero, pero decidieron escogerse cada día y decirse sí de nuevo y mantenerse, ¿no? Con la comunicación, con el respeto, con el amor. Y digo escogerse porque sí, claro, pesa y tú dices, tenemos una familia, tenemos nuestros hijos y quiero que ellos tengan el mejor ejemplo, pero al final del día es la elección que ellos tomaron de seguir, ¿no? Y de lucharlo, y ahora los veo ya en otra etapa de sus vidas, convertidos en abuelos, y digo, wow, o sea, no es fácil llevar un camino, pero ellos lo han logrado. Entonces son esa inspiración, son ese ideal. Y cuando tengo alguna situación de felicidad, algún problema, alguna angustia, siempre recurro primero a ellos. Siempre están ahí. Y son ese consejo con amor, pero objetivo. Son mi mayor crítica constructiva. Pero eso es muy bueno, la crítica es necesaria. Súper bueno, porque, ¿sabes qué? Muchos se pueden quizás decir, estuvo muy bien, qué bonito, pero ellos son, como digo, ese filtro que me van a decir, pudo estar mejor, esto no estuvo tan bien, y son las personas que te lo dicen, como digo, con ese amor y que te llevan a tratar de trabajar para ser mejor, ¿no? Y te ayudan a crecer a ti como persona, como ser humano. ¿Cuál es el nuevo rol de la mujer? Porque ahora hay muchas campañas a nivel nacional e internacional del feminismo. ¿Crees que es el correcto, es exagerado, es poco? Por buscar una igualdad, porque sí se necesitaba una igualdad, porque tampoco antiguamente el machismo era exagerado, los puestos, las posiciones eran demasiado exageradas. Digamos que la idea es buscar un equilibrio. ¿Qué piensas tú de eso, de ese nuevo rol de la mujer? ¿Estamos en un equilibrio o capaz estamos exagerando con el feminismo? ¿Cómo afecta eso a la familia? No me gustan los excesos ni el fanatismo de ninguna de las posturas. Creo que vivimos en una región donde ha predominado y todavía predomina el machismo para muchas cosas, pero sí siento que hemos alcanzado nuestras conquistas, y eso a través de la capacidad. Disfruto de ver mujeres en todos los ámbitos y en todos los roles, porque hoy es así. Yo creo que, sin embargo, por ejemplo, sí hay diferencias. Todavía hay una brecha entre lo salarial, y eso es producto de ese machismo donde consideras que el hombre gana más por ser hombre, no por la capacidad, porque mujeres y hombres tenemos la misma capacidad. Pero sí siento también, como te decía, que vienen estas conquistas y donde nos estamos reconociendo mujeres y hombres como un complemento, como un equipo. Parto a lo mejor de mi caso personal, ¿no? Donde tengo un compañero que, como te digo, es complemento, donde tengo un compañero que no es raro que él a lo mejor cocine. No, para nada. Para nada, que él haga su rol de papá cumpliendo las funciones que a lo mejor hace una mamá muchas veces en casa. Mi esposo es el que en la mañana se hace cargo de mi hijo por mi horario de trabajo. Entonces él es el que lo levanta, el que le prepara el lunch, el que ve que todo esté listo. Yo puedo dejar listo el uniforme y todo, pero al final del día mi hijo llega bien y todo correcto y con su desayuno y con su lunch porque el papá lo hace, ¿no? Antes a lo mejor era impensable, era lo que la mamá tenía que hacer sí o sí, tenías que estar por eso a esa hora en la casa, porque tenías que cumplir con ese rol de mamá, pero hoy sí siento que esos compañeros que son soporte y que vamos de la mano para caminar a su mismo ideal, juntos, entienden que esto no pasa por ser mujer o ser un hombre, y que quizás en el horario en que él está haciendo eso, yo me estoy desarrollando profesionalmente, sintiéndome feliz de desarrollarme también en ese ámbito, y lo entiende muy bien y lo comprende. Entonces, sí creo que hemos alcanzado muchas conquistas, sí creo que hoy se reconoce mucho más la valía de la mujer, como te digo, esa capacidad para cumplir diferentes roles, no solamente quizás el de ser mamá, esposa y estar en casa, que ojo, creo que quienes están en casa merecen todo el reconocimiento, porque no hay labor quizás más complicada que esa, que ser mamá y ser esposa a tiempo completo, ¿no? Y te juro que las admiro, las valoro, las aplaudo, pero asimismo reconozco a aquella mujer que hoy trabaja para también ser un sustento en su casa, por las condiciones que sean o por las circunstancias que sean, porque necesitan ese ingreso o porque lo quiere hacer por desarrollo personal, porque estoy segura que busca ese equilibrio también de desarrollarse, pero sin dejar de desatender sus otros roles, ¿no? Y
va a sonar quizás feminista esto que voy a decir, pero siento que las mujeres somos como pulpitos, podemos hacer varias cosas a la vez y todo bien. Déjame decirte que las mujeres tienen todas las habilidades del mundo. Todas. Es impresionante. Todas. Yo eso le digo a mi esposo, digo, tú puedes hacer Sí, todo. sí. Y a veces, y ella me dice, es que las mujeres podemos hacer todo al mismo tiempo. Todo. Y a mí me pasa que yo no puedo hacer a veces dos cosas al mismo tiempo. Yo creo Y me da risa. Yo creo que vinimos con ese don y esa facultad, ¿no? Y nos toca hacer de todo, porque en algún momento eres doctora en la casa, cuando los hijos o el esposo se enferman, te toca ser de chef para variar todos los platos todos y que nadie se aburra de lo que come en la cocina, te toca ser de profesora, a veces ahora cuando pasamos esta pandemia que nunca nos imaginamos vivir, te toca irte adaptando a los roles que van surgiendo en el camino, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, todavía falta mucho a lo mejor por hacer, pero también reconozco que sí hemos alcanzado muchas cosas importantes. O sea, ¿crees que todavía no hay un equilibrio? Creo que muchas cosas sí, Muchas sí. cosas, sí. Pero sí lamento, y se contrapone lo que digo a lo mejor si analizamos las cifras de femicidio, ¿no? El hecho de que todavía te maten por tu condición de género por ser mujer. No, eso es una complicación. Entonces, ahí... No debería existir en el mundo en el que estamos. Sí, y me baso quizás en lo oficial, ¿no? Cuando hay estos estudios del INEC y te dicen que la mujer sigue ganando menos, desempeñando el mismo rol que desempeña un hombre en una empresa. No debería Entonces, ser. no debería ser así, pero pasa. Entonces, eso sigue dejando por delante un camino todavía para recorrer. Y te voy a decir algo, aquí entre nosotros, a mí me gusta trabajar con mujeres. ¿Sabes por qué? Porque tienen esa capacidad y esa percepción, son estructuradas, llevan todo en orden. Ordenadas. Sí, ordenadas, se les ocurren ideas. Y yo digo, sí, por favor, a mí me encanta trabajar, porque tienen tantos dones, tantas habilidades, más allá, no quiero tampoco afectar el lado de los otros. Pero más allá de cualquier cosa, esa habilidad, esa forma de tratar a las personas, ese humanismo, porque eso es lo que yo busco, ese humanismo es full rescatable, full rescatable. Liz, quiero hacerte una invitación ahora para que puedas decirle a todas esos jóvenes que nos están viendo, porque hay mucha gente que está influenciando, pero yo sé que tú lo haces de la manera que debe de ser. ¿Cuál sería ese mensaje a esa juventud? ¿Qué es lo que debemos de escuchar y qué no debemos de escuchar en estos momentos difíciles que vivimos como padres, como seres humanos, como mundo? Porque es un mundo desafiante, demasiado complicado para esa juventud que nos está viendo. Bueno, yo creo que para nadie es ajeno a lo que están pasando muchos jóvenes en la actualidad, una generación muy afectada por una pérdida de valores, y eso debe marcar la pauta, ¿no?, de la diferencia. Yo los invito a que más bien traten de siempre fomentar esa unión en su hogar, a mantener esa comunicación. A veces hay papás que a lo mejor no tienen esa facilidad. Ahora los chicos tienen mucha más elocuencia, son más arriesgados a lo mejor. Entonces ustedes a tocar la puerta. Si una de sus casas es el caso de mis papás no me prestan atención, háganles ustedes ver que están cometiendo un error. Pero si pasa lo contrario, tienen papás que son cercanos y ustedes son los que cierran esa puerta, no la cierren, ábranse a esa comunidad, porque al final del día quien siempre va a estar es ese papá, esa mamá queriendo lo mejor para cada hijo, ¿no? Y también les digo que sean súper cautos, súper cautos. Hoy el bombardeo de información viene por todos lados y hay mucha gente detrás que más bien lo que quiere es confundir, que se disfraza atrás de una pantalla cuando detrás tiene una intención que no es la que muestra quizás en primer momento. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos, sean desconfiados, verifiquen siempre la información, busquen relacionarse con personas que tengan los mismos valores y principios morales que ustedes. Eso influye mucho. Yo sí creo que todavía, pese a todo, siempre los buenos somos más, aunque suene muy trillado. Entonces uno tiene que buscar siempre estar con las personas que te dan armonía, que te dan alegría, que te dan tranquilidad, que te permiten ser quien eres, mantener tus principios y valores, que no rechazan eso, que no te discriminan por eso, que te aceptan tal y como eres, ¿no? Y para los que creen en Dios, yo creo, hoy por hoy yo creo que la oración es la mejor arma y el mejor escudo, acercarse también a eso, conocer esa palabra de Dios. Definitivamente eso es lo que nos da también paz, lo que nos permite estar bien dentro del hogar, son los consejos que tengo, ¿no? Y como siempre digo, a no creer lo primero que ven. Siempre desconfíen un poco, vayan, investiguen, desen el tiempito de ver siempre qué hay detrás y actuar siempre con el corazón sin dejar la razón de lado, ¿no? Hoy también siento que hay mucha frialdad, ¿sabes? Hay mucha
prevalecen quizás las cosas más superficiales, que lo que realmente tiene Ese es el valor. problema. El mundo necesita más amor. Tú dijiste algo, más humanidad, más humanismo, ¿no? Y yo pensé que después de esta pandemia íbamos a tener mucha mayor presencia. Yo también. Y me estrellé, porque al cabo del tiempo me di cuenta que no logramos quizás ser mejores personas, pese a eso, pese a reconocer que todos somos vulnerables, pese a reconocer que el dinero no te compra, por ejemplo, la salud. Mucha gente podía haber tenido todo el dinero del mundo, pero perdió su vida. De su vida. Y pensé que esto nos iba a enseñar a valorar mucho más las cosas que deben tener el valor. Y sin embargo veo que seguimos en un medio donde prima el materialismo, donde prima lo superficial. Entonces mi invitación es a que ustedes hagan un cambio. A que ustedes hagan un cambio, a que se proyecten en el futuro hacia dónde quieren ir, donde vean qué ha pasado, hasta dónde nos ha llevado el ser así. Y que más bien pues antepongan el corazón y las cosas, disfruten de las cosas bonitas, de las cosas sencillas de la vida, ¿no? Yo creo que quienes lo hicimos tiempo atrás, cuando no existía el celular, no existían las redes sociales, no existía... Era una maravilla. Todo esto, teníamos una vida muy feliz, ¿no? No digo que esto, no satanizo esto, porque creo que todo avance en la medida del buen uso para bien. Y así ya tenemos que hacer, darle a las cosas su lugar, su tiempo, su funcionalidad, pero sin alejarnos de lo importante que es el valor de la familia, el valor del corazón, de la sencillez, de lo humano, y los invito a eso, a fomentar eso. Eso nos va a llevar a tener una mejor sociedad. Gracias, Liz. La verdad que la familia, Dios, son nuestro refugio. Siempre. Los valores, el corazón, el amor sobre todo, porque vino un maestro hace más de 2023 años y dijo, amad los unos a los otros. Y lo que hemos hecho es todo lo contrario. Hemos hecho una división, dividaos los unos a los otros. Como escuché una vez en una película de Cantinflas, de que estaba en guerra. Y ese no fue el mensaje del carpintero. El mensaje es amarnos, apoyarnos, es estar juntos, rescatar esos valores familiares, porque ese también fue el ejemplo y estamos obviando eso ahí. Te agradezco mucho de todo corazón por estar conmigo. Espero volver a conversar. Has tocado temas tan lindos de experiencia que sé que les va a servir a todos los jóvenes y a toda la gente que nos ve. No, yo agradezco la invitación, el poder compartir contigo. Ha sido un punto de desconexión. Te digo que para mí ha sido un punto de desconexión, de pensar también en lo bonito, ¿no? Mientras conversaba contigo, de ver que muchas veces quizás tenemos muchas bendiciones en la vida y que esas cosas deben estar por encima de lo que parece nos abruma tanto y que es más negativo, ¿no? Y ya estar aquí es un regalo, una bendición, y por ende pues tenemos que aprovechar entonces de la mejor manera ese regalo que nos da Dios, que es estar aquí vivos y a ver cuál es la misión que tenemos por delante para cumplir. Así que celebro que tengas este tipo de espacios, hacen falta contenidos positivos como este, así que vengan muchos más. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo y un abrazo a todos.